Buenas noches, Dominicana. Un gran placer reencontrarme con ustedes a través de Así las Cosas. Un nuevo año, muchas expectativas. Queremos buenas noticias, pero la realidad muchas veces nos presenta situaciones que debemos analizar de forma compleja. Y por qué no, seguir invitando a esta mesa, a este espacio, grandes especialistas, las principales voces en República Dominicana en los diferentes sectores. Para mí es más que un privilegio contar con ellos y con ella en este primer programa del año 2016. Hoy estaremos abordando en materia política, económica y social esos retos, esas realidades, luces y sombras, situaciones que por supuesto presentan una realidad compleja en este año. Empezamos entonces la presentación de nuestra mesa con el distinguido doctor Ricardo Nieves. Él está con nosotros y abordaremos aspectos interesantísimos con la presencia de Andrés L. Mateo, escritor, educador, no le gusta que le presente de muchas otras formas, pero nuestra amiga Rosario Espinal, politóloga y socióloga, también nos acompaña nuevamente y por eso le agradezco su presencia. Y el doctor Pabeliza Contreras, economista. Ustedes ya conocen el rostro del licenciado Juan Miguel Pérez, sociólogo, quien completa esta mesa, este programa en Así las Cosas. Bienvenidos, bienvenida. Para el 2016 ya nos quedamos un poquito tarde con el tema de la articulación de las fuerzas de oposición, de los partidos emergentes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues este año hasta mayo estará dominado por el proceso electoral. Claro. Ahí no hay mucha vuelta. Es en este año por primera vez en un largo periodo tendremos elecciones generales, más de 4.000 candidaturas, o sea que no solamente la presidencia está en juego, sino que también el poder legislativo, senadores, diputados, el poder municipal, alcaldes, regidores y el micromunicipal con los distritos. Así es que es mucha gente que va a competir por las distintas candidaturas en las distintas organizaciones, alianzas políticas que van a participar en este proceso. El desafío que hay en el país es que el proceso electoral se desenvuelva con relativa calma, que la gente aprenda a controlar sus emotividades, sus emociones. Yo creo que eso es muy importante para que no se produzcan hechos lamentables. No vale la pena morirse por unas elecciones. Hay vida fuera de la política si usted no resulta electo o electa. El mundo no comienza ni termina con una candidatura ni con un puesto en el gobierno, sea electivo o no electivo. Pienso que el pueblo dominicano tiene que saber que hay otras funciones en la vida social, hay otros empleos, hay otras carreras, hay otras cosas que se pueden hacer. Porque el hecho de que la política sea un mecanismo de ascenso social en este país, pues lleva quizás muchas veces a pensar, o a un segmento de la población, de que ahí es que está su único futuro y su único presente. Y no es así. De parte de la ciudadanía, pues es fundamental que le preste atención a las propuestas, que evalúe lo que los distintos candidatos proponen y hacen durante los próximos meses y que de manera reflexiva, no de manera clientelista, esperemos, tome una decisión en la selección de quiénes son las mejores personas para dirigir este país en los próximos 4 años. Esto implica un gasto o inversión económico y yo creo que una de las cosas que siempre se critican, gente que no es especialista en la materia, pero el ciudadano de a pie, como decimos, el simple hombre, la simple mujer de la República Dominicana, habla de que hay mucho expendio de dinero, que hay mucha repartición, precisamente por tratarse de unas elecciones históricas en República Dominicana, municipales, congresuales, presidenciales. Vamos a hablar de esa parte económica de estas elecciones. ¿Qué implica para el bolsillo de todos y todas? Quizá deberíamos empezar por decir que generalmente en años de elecciones no hay mayores transformaciones económicas, todas las discusiones de las reformas se posponen, este país tiene una enorme agenda de transformación, el tema de una nueva fiscalidad, de un nuevo arreglo fiscal que en el fondo termina siendo un nuevo arreglo político, un nuevo Estado. Todo eso se pospone, el tema de la producción, la competitividad internacional, la productividad, la producción al servicio de la gente, todo eso se mueve al menos para el último trimestre del año, del año que viene.
o de este año, perdone. El empresariado está pensando dónde poner su dinero todavía. Bueno, ellos siempre lo ponen en diferentes canastas, claro, para minimizar el riesgo. Asegurar su inversión, pero claro, por supuesto que minimizando el riesgo, pero ponen más donde haya más probabilidades y ponen un poco menos donde hay menos probabilidades. Esa es la práctica regular. En un contexto como ese, probablemente la expectativa que debemos tener, la expectativa positiva, es tan conservadora como que no se desmadren las finanzas públicas. okay, Y que no se acreciente el nivel de falta de transparencia por encima de lo normal. En ese punto, a ese nivel que, digamos, podríamos aspirar. Y que porque es la realidad, una cosa es la utopía y otra cosa es lo que tenemos. Y que la ciudadanía continúe en este creciente movimiento de vigilancia, de presión para una mayor transparencia en el Estado y demás. Yo creo que los riesgos son muy elevados en la medida en que el presidente Medina ha visto contraer las preferencias, se perdió aquel charming que tenía, ¿no?, con la ciudadanía, se ha venido diluyendo en un escándalo tras otro. Eso va a poner mucha presión sobre el partido de gobierno y por lo tanto sobre las finanzas públicas en general. En los años electorales lo que usted tiene es un buche de gasto en la primera mitad del año y luego viene la contracción en la segunda mitad del año. En las elecciones pasadas este año fue extraordinario en las finanzas públicas porque el aumento del gasto fue tan grosero antes de las elecciones y después de las elecciones, pero antes de la transición de mando, que no hubo manera de recoger todo el desastre después de las elecciones y podríamos correr el riesgo de caminar en esa dirección en un contexto en el cual el gobierno dominicano no ha puesto todo el necesario empeño y vigor en ir reduciendo la brecha fiscal que existe consistente desde el año 2008, si estamos hablando de un déficit de 1, 2, 3, 4, hasta 7% del PIB. Imagínense eso acumulado, lo que ha significado en deuda para financiar ese déficit durante todo ese periodo, y luego a partir de 2013, aunque hubo un ajuste respecto al 2012, no fue una gran hazaña porque sencillamente fue un año extraordinario, de un desmadre extraordinario, era volver a la situación anterior al 2012 que no era buena, pero a partir de ahí el gobierno no ha hecho suficiente esfuerzo en regular, en contraer el gasto público, en racionalizar el gasto público. Ha habido alguna mejoría en la calidad del gasto por la presión ciudadana, especialmente en lo que tiene que ver con el gasto en educación, pero en general solo es marginal eso, no es fundamental, y vamos a caminar en las elecciones en ese contexto, lo que implica que va a haber ese riesgo lo vamos a tener muy presente. Cuando hablamos de la participación, que es precisamente uno de los fundamentos de este espacio, motivar, movilizar, que la gente se empodere de una forma u otra y pida cuentas, se involucre, se entere y tome participación en sentido general. Ricardo Nieves, usted que lo escucha frecuentemente en sus medios, en los espacios que participa, que habla bastante de democracia, especialización en ello, ¿cómo siente la ciudadanía en términos generales en torno al involucramiento, a la participación en los temas nacionales? Estoy hablando precisamente de política, porque un país que se dice tan político, todo el mundo opina, aquí todo el mundo es politólogo, no solamente usted, déjeme decirle, todo el mundo opina, todo el mundo tiene una columna, todo el mundo hace alarde, ¿no?, de lo que piensa, y bueno, muchos de nosotros inclusive nos hacemos eco. ¿Cómo ve la ciudadanía en sentido general en este aspecto? Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Tatiana y a todo este equipo formidable. A usted. Que sinceramente yo siento que hasta sobro si voy a hablar de política, con Andrea al lado y con Rosario. De todas formas, yo tengo una percepción menos formal, menos legal y hasta menos normativa del problema político. Yo en eso coincido con Andrés L. Mateo, de que nosotros estamos ante la presencia de un partido-estado. Y un partido-estado significa no solo un control, sino una hegemonía completa de los poderes públicos. Y eso de por sí entraña una tremenda situación para la democracia, para el término democracia. Porque la democracia no es un sistema político, como bien Rosario lo ha explicado. La democracia es una forma de vida, es un modelo de convivencia, es un mecanismo de participación. Y en la República Dominicana, la médula de la actividad política partidista, que es la representación, está muy triturada, muy lacerada. Aquí se reúne la gente para ir a un proceso a votar y por eso nosotros tenemos una democracia electorera que, dependiendo de las circunstancias, pone en movimiento una maquinaria de orden económico, clientelista, muy clientelar, propagandística, personalista, sin ningún tipo de transparencia, porque no hay controles ni garantías
que le puedan limitar el gasto, por ejemplo, para la campaña, para la publicidad. Puede entrar dinero de donde sea y nadie sabe cuál es su origen. Puede utilizarse dinero de todos los lados y no hay controles, ni siquiera hay consecuencias. Claro. No tenemos una ley de partidos políticos que pueda regir el mecanismo de la actividad política, ni siquiera la propaganda, para hablar de un caso. Porque este aparato clientelar, corrupto, personalista, patrimonialista, con un asistencialismo que ahora aumenta los periodos de campaña de manera formidable, desbordante, esquizofrénica, no es la democracia ni es el modelo de convivencia que los dominicanos han elegido y por el cual se ha perdido tanta sangre y se ha sufrido tanta tortura y se ha sufrido tanta persecución aquí desde la muerte de Trujillo a la fecha. O sea que para mí, yo lo que veo que dentro de como Lampedusa, todo seguirá igual dentro de los cambios que sigan haciéndose, bajo ese modelo que yo acabo de describir. Me entristece que la gente no forme parte de esos cambios, porque se hablaba recientemente de una transformación de todo el aparato judicial, de la policía y todos los demás. Pero yo digo que es de la sociedad en sí, porque si el gobierno, el Estado es corrupto, es porque la sociedad es corrupta, y es una situación que se ha planteado y se ha discutido. No sé qué piensa usted, dígame. Bueno, las sociedades no existen en abstracto, vale decir, las sociedades son realidades concretas a partir de las cuales un conjunto de personas interactúan sujeto a leyes, a procedimientos, etc. Y por supuesto, en lo que respecta al desenvolvimiento de una sociedad, hay siempre un referente paradigmático que pauta los modelos exitosos de la vida social. Tal vez por eso concebimos la corrupción como algo natural en una sociedad en la que todos sabemos que la corrupción no es genética, que no está cifrada en los genes de los dominicanos, sino que es el fracaso de la organización política y social que quienes nos han gobernado nos han impuesto como realidad. Es la falta de éxito de quienes han dirigido la nación dominicana lo que ha originado que la corrupción la veamos como algo legítimo, como algo institucionalizado, como parte sustancial de la concepción patrimonial del Estado a partir de las cuales se mueven los políticos. Porque un drama verdadero, y estas elecciones en particular están atravesadas por eso, lo vimos desde la fundación de la República, las discusiones sobre la primera Constitución dominicana giraban alrededor de la necesidad de Santana establecer un grupo que era un grupo que respondía a sus estrategias políticas y en consecuencia a sacarle una parte del pastel del Estado a un grupo económico. Lo vimos con los gobiernos de Jiménez, lo hemos visto en los gobiernos de Trujillo, de Balaguer. La corrupción es una forma reiterada de práctica política, no es una categoría que defina al pueblo dominicano como tal, sino que la forma de organizar la sociedad que los dirigentes han asumido en este país tiende a la legitimación de la corrupción como práctica política. ¿No se cansará un poco la gente, Juan Miguel, en estas elecciones y hará las denuncias al lugar y quizás una mayor abstención del voto, producto de los escándalos? Mira, la gente hay que ponerla en plural, en sus diferentes relaciones con la cosa pública. Y hace un tiempo yo hice una categorización sobre los tipos de comportamiento ante la cosa pública que tiene el dominicano. En primer lugar, las personas que viven del sistema desde el punto de vista político. En otro lugar, las personas que viven del sistema, pero en protesta hacia ese sistema, pero que tienen los recursos económicos para financiarse esa protesta. Y en tercer lugar, la gente que se decepcionó de la política, pero tiene los elementos para financiarse ese desapego con lo político, que son las clases dominantes, las clases privilegiadas. Esos tres tipos de actores, cada uno con sus prerrogativas, puede financiarse cualquier inflexión que un proceso electoral tenga sobre la vida pública. Pero la inmensa mayoría del pueblo dominicano tiene que vincularse porque el Estado sigue siendo el principal redistribuidor de riquezas, ¿no? De recursos. Y ante poblaciones así, pues el clientelismo queda como... Yo siempre he sido muy moderado a la hora de hacer la crítica usualmente moralista que se tiene sobre el clientelismo, porque se basa siempre en una crítica evidentemente de los proveedores. Pero los procesos electorales hay que verlo desde el punto de vista de la historia clandestina de esos procesos. Es decir,
es un tanque de oxígeno para esas poblaciones que consiguen 500 pesos para la gasolina, que con las vallas en lona cubren el techo al final de una campaña electoral, de sus casuchas, etcétera, etcétera. Es decir, que desde el punto de vista social, yo veo que eso es lo que más o menos pudiera ocurrir, lamentando que la participación sea una participación inducida a ser una participación de un solo lado, no es una coproducción como debería ser el proceso democrático, es una participación muy puntual que tiene la gente un día de elecciones, y eso lamentablemente va en detrimento de lo que debería ser este orden que nos hemos denominado llamarse democracia. Claro. Y eso tiene esa situación. En cuanto a las clases privilegiadas, creo que las ideas van a seguir. Y como yo decía el otro día a unos amigos, las ideas pueden seguir, pero las cosas siguen siendo las mismas. Y estoy, como dice el doctor Nieves, en que las rupturas van a ser muy pocas en relación a las muy robustas continuidades que se seguirán produciendo lamentablemente en nuestro país. Nosotros tenemos un problema grave, no solo en República Dominicana, en la región, de desigualdad. Vamos a hablar de ese tema porque Oxfam, que usted estuvo presente, recientemente hizo un estudio, de los temas que hemos planteado en Así las Cosas, y cómo este año, de una forma u otra, junto con esa participación, nuestra realidad social y política, pudiéramos empoderarnos y participar para que esa inclusión sea cada vez mayor y esa desigualdad, esa concentración de riqueza que vemos también ahora de estos actores políticos que en 10 años se han enriquecido, como todos sabemos. A ver qué sacamos en esta mesa y en estas conjeturas. Quédese con nosotros. De regreso, Así las Cosas, expectativas 2016, muchísimas. Ahora bien, el tema de pobreza es complejo, es extenso, y para hablar de ello no nos podemos referir a lo que entendemos. Hay que hablar de estadísticas, hay que hablar del comportamiento social, de la realidad política de República Dominicana, y hablábamos de esa desigualdad marcadísima en toda la región. República Dominicana había expresado, creo, el cuarto país de mayor crecimiento económico en el 2015. Ahora bien, ¿qué implica crecimiento económico a diferencia de desarrollo humano? Pavel, iniciamos con usted. Significa que en el año 2015 el volumen, el valor de la riqueza producida es un tanto por ciento mayor que el valor de la riqueza producida en el año 2014 y así sucesivamente. O sea, el total de la riqueza producida es mayor a partir de una contratación, digamos, de capital y de trabajo, digamos, de conjunción de capital y de trabajo que toman insumos, lo transforman y lo vuelven un producto nuevo, y el resultante de ese producto se distribuye entre salario y ganancia. Yo creo que ahí está el principal problema del tema de la distribución. Cuando usted tiene, o sea, el balance entre salarios y ganancias es terriblemente desigual en la República Dominicana. Hemos tenido un salario mínimo real estancado por 20 y pico de años. Hemos tenido un salario medio real, significa el poder de compra del salario promedio ha venido cayendo. Las remuneraciones del capital han ido incrementándose respecto a las remuneraciones del trabajo, de tal manera que el pastel, cuando crece la economía, el pastel se va distribuyendo cada vez de forma más inequitativa, y eso sucede en parte porque el excedente de fuerza de trabajo no se agota. Es decir, hay un reservorio de fuerza de trabajo, la economía no crece con la robustez ni generando los empleos suficientes como para absorber ese excedente de fuerza de trabajo, y ahí usted tiene una enorme fila de gente esperando para trabajar, y eso hace que se deprime el salario. Eso es que se mantenga bajo el salario, es decir, una abundancia de personas dispuestas a trabajar deprime el salario. El otro elemento es la falta de organización de la fuerza laboral y el escaso poder que tiene para imponer condiciones distributivas y por lo tanto salariales. Estamos hablando de sindicatos fortalecidos. Sindicatos fortalecidos. Pero no solo sindicatos, también la remuneración que no tiene que ver con el salario en el sector formal, sino sencillamente los bienes y servicios que vende la gente pobre, digamos, y sus precios relativos con respecto a otros bienes y servicios. El otro tema es la riqueza que se redistribuye a través del Estado. El Estado muerde una porción que es limitada. Se estima que 14% de toda la nueva producción es capturada por
por el Estado y su rol uno de sus roles es redistributivo. Pero lo que pasa es que el Estado está capturado. Está capturado por intereses de poder que hacen que el gasto público y las políticas, no solo el gasto, y las políticas, las reglas que desde el Estado emanan, hagan que las cosas se distribuyan. Primero, los recursos del Estado se distribuyan mal, y por otra parte, las decisiones que hace el Estado que le termine favoreciendo. Caso de las exenciones, por ejemplo, es bastante claro, o incluso la venta de bienes públicos y los precios de la venta de esos bienes públicos. Luego está el tema del gasto. El gasto lo que tiende es un gasto que al Estado estar capturado tanto por intereses económicos como por intereses políticos, y en este caso tengo la impresión de que los intereses políticos han tomado primacía frente a los intereses económicos, pero ellos pactan, ¿no? Exacto. Ellos pactan, ellos se entienden, pero hay ciertos acomodos y balances en el cual me parece que los partidos políticos han ganado fuerza, se han tenido un mayor nivel de autonomía en la negociación frente a los sectores, digamos, de capitalistas tradicionales, de poder tradicionales, y han logrado que el gasto público crecientemente les beneficie. Y lo que consideramos normalmente como el clientelismo, es decir, logran tener los recursos, distribuirlos a su parecer, con poca transparencia, autonomía mucho frente a la ciudadanía, y lo que hacen es alimentar la maquinaria electoral y la maquinaria política en general, alimentar el clientelismo, esa relación de intercambio de favores con la ciudadanía, que continúa perpetuando la desigualdad, y esa desigualdad también termina condicionando el propio crecimiento. Porque cuando usted tiene una sociedad donde la nueva riqueza que se produce cada año se va distribuyendo desigualmente, pues entonces eso termina haciendo que el propio crecimiento, o sea, ¿qué es lo que ¿cómo responde la producción? La producción responde a la demanda, pero si la demanda, que a su vez responde a la cantidad de dinero que tiene la gente, está concentrada, pues entonces la producción va a terminar siendo de esa manera. Entonces se perpetúa el estado de cosas, una redistribución desigual del ingreso y una redistribución desigual del poder, que se retroalimentan entre ellos. Ese planteo que ha hecho Pavel, de manera más sencilla, nosotros estamos destinando casi el 50% de nuestro Producto Interno Bruto, Pavel, y tú me corriges, para todos los compromisos crediticios y de deuda de todo lo que produce la nación. Eso, en términos sencillos, significa que en Dominicana, y según decía un colega tuyo en estos días, un economista de mucha talla aquí, él decía, nosotros estamos pagando el equivalente a 200 millones de pesos diarios solo de intereses y amortizaciones de deuda, 200 millones de pesos diarios. Pero nosotros tenemos 700.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, que están en la calle. La generación Nini. Que son los que llaman Nini, generación Nini. Nuestra deuda debe andar tocando en este momento los 34 o 35 mil millones de dólares, Pavel. Aproximadamente. ¿Este año se espera más? Sí, claro. Es decir, evidentemente por todo el proceso esta ha sido electoral. la gestión de gobierno que más dinero ha tomado prestado en toda la historia de la República Dominicana en el plazo de 3 años. ¿Cómo eso repercute en el bolsillo del dominicano y la dominicana? La pregunta se vincula exactamente Diariamente. al poder adquisitivo, al poder de compra, que es una de las variables que hoy la economía, bueno, el Premio Nobel de Economía Angus, y a quien ustedes se han referido anteriormente, todos se están refiriendo al consumo como el motor de la economía doméstica diaria de este tiempo. ¿Cómo puede consumir? ¿Cómo puede vivir una población que el 85% de los empleados estables ganan menos de 15 mil pesos? 85%. O sea, yo no estoy haciendo un enfoque pesimista, sino quiero llevarlo a un terreno de cómo nos encuentra el año 2016 a los dominicanos, a las dominicanas, en un modelo político-social totalmente excluyente, con una gran desigualdad, donde hay grandes exenciones. Este es el único país del mundo donde un chofercito de clase media, o un motoconchista, o un padre, o un profesor, un maestrito, tiene que pagar casi 80 pesos de impuestos por un galón de combustible, pero entonces ese mismo Estado le da en subsidio 25 mil millones de pesos al año a empresas súper poderosas del mismo combustible para que ellos incluso puedan revenderlo. Pero ¿qué otra cosa se puede derivar de lo que ha descrito Pavel o de lo que Nieves? Justamente, mira, no hay otra cosa que no sea si hay Es algo- el tercer país más desigual de América por Latina. supuesto. Y te voy a Y decir algo. América Latina es el continente más desigual del Y mundo. esa crisis, En ingreso. esa crisis socioeconómica va de la mano con una crisis del pensamiento en la política dominicana. Es decir, hoy lo que nosotros tenemos en este capitalismo versión neoliberal, pero un neoliberalismo que todavía tiene negociaciones porque tiene una tarjeta de solidaridad, etcétera,
postula por organizarle la vida a los pobres mientras los pobres queden como pobres. Claro. ¿No? Y entonces, ¿a qué se resigna? Y eso es una pasividad que no solamente incluye a nuestro país, o sea, es exclusiva a nuestro país, también las grandes organizaciones multilaterales, ONU, PNUD, etcétera, trabajan siempre con este paradigma capitalista y es muy difícil que salgan de él. Y la clase política se ha hecho eco de eso, es decir, ¿qué propuestas en todo el tablero político trae nuevas fórmulas para otro tipo de redistribución de la riqueza, para otro tipo de política discriminativa desde el punto de vista positivo, para privilegiar a esos que nunca han sido privilegiados en la vida pública dominicana? Y en todo eso, a esa clase política también hay que denunciar la clase titiritera, los grandes sectores de poder económico que son al final los que financian la vida pública en República Dominicana. Yo pienso que sí, o sea, los televidentes que están viendo estas presentaciones dirán, pero si la cosa está tan mal, ¿cómo no está la gente en la calle? ¿Cómo no está medio pueblo por ahí protestando? Porque esto suena que está bien mal. Sí. Sin embargo, eso no está pasando. Y yo creo que eso es una buena interrogante para reflexionar, por supuesto, sobre esta sociedad. Yo pienso que es verdad que el 85% gana menos de 15,000 pesos. Todas esas estadísticas son correctas. Ahora bien, yo pienso que para entender la dinámica de la sociedad dominicana hay que agregar otros elementos que no aparecen en las estadísticas económicas así más simples o más crudas. Por ejemplo, aquí aproximadamente 1/3 de los hogares reciben un subsidio de fuera, de las remesas, de sus familiares que se fueron de este país y le envían mensualmente $100, $200 o $300 o lo que sea, claro, en función de cuántas emergencias se presenten y cuán pobres sean esas familias. Entonces uno tiene una inyección acá que va directamente al presupuesto familiar de mucha gente, que te sirve un poco de colchón, o sea, de que te reduce la desesperación de la población. Y creo que eso hay que tomarlo en cuenta para entender cierto pacifismo de la población. Por otro lado, aquí hay lo que yo llamo una economía de la criminalidad, que no es fácil medir. No es fácil medir en términos de cómo se distribuyen esos recursos, a quién le tocan, porque si ahí hay un muchacho de 20 años que vende droga en el barrio y sostiene su mamá y su hermana o la mujer que tiene o lo que sea, a través de esa venta de drogas, él no tiene un trabajo formal, él probablemente ni siquiera tiene un trabajo que declara claramente cuál es su ingreso, pero por ahí hay un ingreso que le entra a esa gente, aunque sea un ingreso para subsistir en el microtráfico. No, y ante la desatención del Estado, pues caldo de cultivo para la pobreza. Y que es una de las principales críticas a la teoría esta de la generación Gini, porque en realidad sí tienen ocupaciones, que no tengan reconocimiento es otra cosa. Exactamente, porque si la gente estuviese desempleada, sin un centavo que le entre por ningún sitio, o se morirían de hambre o estarían protestando. Si no se han muerto de hambre ni están protestando, existen de alguna manera. Y yo pienso que nosotros tenemos que conocer mejor cómo es que esa gente existe. No a través de estadísticas macroeconómicas, sino a través de la comprensión de esa realidad. ¿Cuántas familias sabemos? Eso lo sabemos con medido, que alrededor de 1/3 de los hogares reciben remesas. Ese es un ingreso que entra a los hogares. No sabemos, no tenemos idea cuántas familias reciben algún tipo de ingreso porque un joven en su familia se dedica al microtráfico de droga o se dedica a cualquier otra actividad ilícita o se dedica a hacer un buscón de políticos donde recibe indirectamente un dinero vía mecanismos de corrupción, digamos. Claro. En otros países, tomemos los casos Bolivia, Ecuador, ¿quiénes se organizaron y protestaron y cambiaron los sistemas oligárquicos corruptos de esos países? Los indígenas. Sí, los más excluidos. Los más excluidos. O sea, los más excluidos tienen que jugar un papel en los procesos de transformación social. Y aquí eso es imposible, porque los más excluidos y los más pobres están políticamente vedados
de tener derechos y de movilizarse por la disputa de la identidad nacional y de los derechos nacionales. Yo quisiera decir algo que tiene que ver con todo lo que hemos presentado en relación con el inmovilismo, porque el inmovilismo es una construcción. Y en un país que está estático, los datos de OFAN y de muchos de los otros organismos revelan que nosotros no hemos tenido en 11 años una movilidad hacia un segmento superior de la sociedad en términos de bonanza económica, sino de un 2.4% o un 2.8%. Bueno, y quien menos se movilizó ascendentemente en América Latina fuimos nosotros, a pesar de ser los campeones del crecimiento. En los últimos 11 años, el resto de los países de América Latina hubo movilidad social en más de un 40%. Importante. Sí. Y por lo tanto, hay una construcción que se cimenta en esa sociedad estática en relación con el inmovilismo social. Miremos, por ejemplo, los sectores más empobrecidos. Toda la organización del asistencialismo social tenía un contenido político y una intención desmovilizadora. Aquello de pagar para no pegar, etcétera, se transformó en un tipo de práctica orientada a la desmovilización. Y en consecuencia, una parte sustancial de muchos de los sectores populares que activaban en las acciones de protesta en los barrios fueron desmovilizadas a partir del bono gas, el bono luz, etc. No se usa la asistencia social para producir un sujeto independiente, libre, con capacidades económicas autónomas, etc. Y luego está el problema de la pequeña burguesía. Si no ha habido una movilidad social, la incertidumbre de la pequeña burguesía en términos psicológicos se incrementa, porque una característica fundamental de la pequeña burguesía es ser esa clase fluctuante que teme, como el diablo a la cruz, caer en la fosa sin fin de la proletarización. El pequeño burgués lo que quiere es ascender, lo que quiere es tener un estatus que lo lleve a un confort, a un nivel de vida superior, y no ir resbalando en el palo encebado en que se ha convertido la realidad social para él. Y por lo tanto estas cosas producen angustia. Una parte importante de la pequeña burguesía frente a esta, de la clase media, frente a esta incertidumbre, lo que ha hecho es responder con la desmovilización. Los factores de cooptación social, en términos de esta estrategia política, porque hablamos de esa sociedad estática únicamente a partir de los datos que la economía puede arrojar, es decir, 50 y pico de años de crecimiento sin desarrollo. Tú dices, bueno, algo ha pasado aquí con la riqueza producida, ¿dónde fue a parar? Porque hay 50 y pico de años, incluso en momentos de crisis, los índices de desarrollo están ahí, o los índices de crecimiento están ahí, pero no hay desarrollo. Mira, André, qué bueno que tocaste el índice de desarrollo humano, y ya solamente para acotarlo y vincularlo a la exposición de Rosario y el análisis económico que hicieron Pavel y el licenciado. El 57% de la gente que se gana la vida en este país es en la calle vendiendo chuchería, o friendo, o motoconchando, o vendiendo tarjetas debajo de un semáforo, o vendiendo fruta en una esquina, o haciendo... Es un elemento, primero, que no le garantiza futuro, porque es un tipo que no tiene ni siquiera seguridad social, no tendrá un plan de retiro. Y depende de la contingencia de la misma informalidad. Y el segundo aspecto, que para mí es también atomizante, de este inmovilismo y de esta quietud que muy bien Rosario retrata, obedece a que el asistencialismo no es un asistencialismo per se, neutral, como tú señalas, Andrés. Es un asistencialismo individualizante, pero de sujeto, voto, asistencia. Instrumentalizado. Es totalmente instrumentalizado. Entonces el sujeto está atado. Y eso se demuestra tanto así, que las cifras del índice de desarrollo humano, que sí es un medidor eficaz para ver cómo estamos en salud, cómo estamos en educación, agua potable, medio ambiente, acceso a internet, que hoy es una variable para medir incluso la pobreza, acceso al conocimiento, nos damos cuenta que las cifras son demoledoras frente a esa población aplastada por la exclusión y la poca redistribución de los recursos. Entonces, no solamente es
el desmadre de la política y su desideologización, como usted bien señaló, que es verdad que le ha hecho mucho daño al quehacer político. Porque no hay un apego, no hay una utopía, no hay una esperanza de cambio real. Que es una ideología per se. Que es una ideología, que es el mecanismo más político de todos los mecanismos. Claro. De todos los mecanismos No tiene políticos. etiquetas, claro. Sí, la gente se echó, una buena parte, un segmento importante, se echó a ser asistido, desarmado ontológicamente en su ser, sin capacidad creativa, sin expectativa de futuro, sin quererle transmitir a los hijos más allá de aquello que puede. Y eso ha influido muchísimo para desbaratar lo que pudiera ser un gran movimiento social de reclamo de ciudadanía, que es de lo que estamos hablando. Yeah. Pero mientras eso se da, para terminar una idea, mientras eso se da, lo que el gobierno ha hecho, ya van muchos los años que lo está haciendo, es tomando prestado, Sí, tomando prestado Así es. para mal distribuir toda esa deuda que un día X va a explotar. Y que hay que pagar. Y una de las paradojas que viene es que en los momentos electorales, como el que se aproxima, en lugar de aportar en la discusión ideas, lo que hace es que se empobrece el debate de las ideas. cháchara. Porque entonces esa clase, ya hablamos de la crisis de la clase dirigente política, la clase, cómo se maneja a nivel empresarial. Su lógica, ¿no? ¿sí? Exacto, pero la crisis del pensamiento también tiene que pasar por esa clase periodística que ahora va a reducir los debates a clivajes, a disputas por candidatura. Quítate tú para ponerme yo. Es decir, los nombres propios van a sobresalir por encima de las ideas. Y al final, ese chofer de carro público, esa lavandera que está oyendo, no va a estar oyendo cualquier tipo de despertar en sus ideas y sus aspiraciones, sino que sencillamente va a oír nombres propios disputándose un cetro con iguales intenciones. Y es precisamente lo que quería plantear, porque aparte de todo ese riquísimo análisis que han hecho cada uno de ustedes, estamos nosotros en medios de comunicación y está cada una de esas personas que de una forma u otra tienen acceso a un escenario, a un espacio para transmitir ideas, para hacer el debate, para llevar otras conversaciones y otros conflictos a nivel de medios de comunicación. Estoy triste por un lado, por otro lado muy esperanzada, no quiero que el pesimismo me arrope. Yo soy de las que piensan que este espacio que se sostiene con muchísimo sacrificio, ustedes no se imaginan, es necesario, pero en todos los niveles, en Santo Domingo, en cualquier otra ciudad de la República Dominicana, y la internet, y que la gente debata, converse, porque vamos a tener muchísimo ruido en este 2016. Yo me voy a salir, yo salgo de esta mesa para que este asiento lo ocupe el economista Miguel Sanz, quien acaba de llegar al estudio, y vamos también a darle la oportunidad de que exprese sus ideas y opiniones. Y con este próximo bloque concluimos en Así las Cosas. Quisiéramos tener 4 horas, porque es sin desperdicio la conversación que estamos compartiendo con ustedes. Yo me voy y al regreso él estará con nosotros en la mesa. No se vayan. De regreso en Así las Cosas, gracias por mantener la sintonía. Se une a nuestra mesa el economista Miguel Sanz. Damos paso primero en la mesa para iniciar las conclusiones al sociólogo Juan Miguel Pérez. Adelante, Juan Miguel. Bien, como conclusión para este 2016 pensamos que la gran interrogante desde el punto de vista político será si el Partido de la Liberación Dominicana preserva o no la hegemonía política a nivel tanto de los estamentos que van a ser dispuestos en este torneo electoral venidero, así también como de lo que haría el Partido Revolucionario Moderno con la tradición histórica del otrora Partido Revolucionario Dominicano conjunto. Yo preferiría hablar de los retos que tiene esta sociedad. Es cierto que estamos en un contexto de inmovilismo social, pero también es cierto que en ese contexto hemos visto ciertos cambios relativos, un mayor activismo de un segmento de la ciudadanía que tiene impacto mediático importante, y los sectores de poder y particularmente del gobierno se ven forzados a reaccionar. Yo creo que hay que aprovechar ese cierto momentum para cuestionar a los partidos políticos, cuestionarlos en torno a los grandes problemas que tiene esta sociedad. Y a los grandes arreglos que perpetúan el estado de cosas y profundizan la desigualdad.
el tema, por ejemplo, de la política social, si vamos a continuar con el tremendo énfasis de la política social en asistencialismo, en ese asistencialismo que, como se ha dicho acá, con frecuencia es desmovilizador, o si vamos a asistir a una reforma de esa política social para pensar en las capacidades de la gente, en la capacidad que tiene esa política para, valga la redundancia, que la gente pueda ser más creativa, más productiva, aportar, tener una mayor calidad de la ciudadanía. Creo que el tema eléctrico es fundamental. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál es la propuesta de los partidos políticos para romper esta tragedia del sistema eléctrico? Si vamos a continuar apostando a las plantas que no van a resolver nada, o le vamos a atacar el problema que es en el Estado y en la distribución, y el hecho de que las distribuidoras eléctricas sean parte del botín político. El otro tema es el tema del empleo. Vamos a continuar apostando por un sistema productivo en que el Estado lo que hace es incentivarlo a través de exenciones fiscales y de bajos salarios, o nos vamos a mover hacia otro modelo que genere empleos de calidad y que camine en la dirección de transformar las empresas, haciéndolas más productivas y haciendo que la sociedad se beneficie más activamente de un incremento de la actividad productiva, y que esa actividad también logre impactar en los mercados internacionales y lograr zafarnos del tema, poco a poco, del tema de la dependencia de los recursos externos para sostener la economía medio a flote. Yo creo que esos son los temas fundamentales, y la ciudadanía tendría que actuar en esa dirección. Bueno, el tema de la corrupción y la impunidad es un aspecto fundamental. Hay que combinar a los partidos políticos a que digan algo al respecto y que se comprometan. Y luego de las elecciones forzarlos a que cumplan aquellos elementos en que se han comprometido. Voy a insistir y creo que después de escucharlo a todos ustedes, en una variable que no me da mucha esperanza, que nosotros como sociedad dominicana, el único baldón institucional que queda para poder establecer, digamos, una sociedad más honesta, una sociedad más seguidora de la ley, es la justicia. Y la justicia dominicana en estos años hemos sido testigos de que ha sido contaminada con la misma corrupción que ella debía de haber perseguido. Y en este sentido no me queda mucha esperanza si es que la clase política dominicana no llega a la convicción de que necesitamos tener una justicia por lo menos creíble, de que vaya a administrar justicia y que no sea un mercado persa, con permiso de los persas, un mercado persa a quien paga la sentencia correspondiente. Y en este sentido nosotros no tenemos ninguna aspiración a que la sociedad vaya a cambiar. No importa que tengamos los genios en economía y la estabilidad económica, o los genios en todos los procesos de distribución social, etc., si nosotros no tenemos fe en que la justicia dominicana está para eso, para hacer justicia de acuerdo a los mejores intereses que nos da la razón. Aquí ahora mismo no hay realmente condiciones de competitividad electoral. No la hay porque los partidos, con excepción del PLD, a pesar de sus tensiones y conflictos, este es el único que queda estructurado. Todos los demás se han desestructurado. Agreguémosle que no hay garantías electorales, que no hay ley electoral actualizada, que no hay ley de partidos, que el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral están dominadas por el partido en el poder. Estas son las elecciones más inequitativas que hemos visto en este periodo del 78 a la fecha. Son más inequitativas incluso que las del año 1978, que marcaron la transición a una democracia electoral clientelista. O sea, ese es el contexto. Y si no lo entendemos, y si la oposición no lo entiende, se le dificulta muchísimo el avance. No estamos en condiciones normales de competitividad electoral. Tenemos un partido en el poder, con muchos años en el poder, con inmensos recursos para mantenerse en el poder, con una unidad operativa, con un comité político que dirime conflictos, etc.
Entonces, yo pienso que el mensaje a la oposición es entender el contexto político en que se darán estas elecciones. Y a mí me parece muy importante ese señalamiento, porque si algo es evidente en la coyuntura del proceso eleccionario en que entramos, es que hemos perdido una enorme dosis de la calidad de la democracia que se ha conquistado a partir del año 1961 a esta parte. Tanto así que los partidos no han hecho convenciones. Tanto así que la calidad o la denominación más apropiada para la democracia que se está ejerciendo en el seno de los partidos políticos es la de plutocracia, porque quien maneja mayor cantidad de dinero, quienes tienen mayores posibilidades de acceso al poder, el poder económico o cualquiera de las manifestaciones de los poderes formales que se derivan de la posesión del aparato del Estado, es quien gana la candidatura dentro de los partidos, y eso atañe a todos los partidos. Yo creo, por lo tanto, que la aspiración, que sin ninguna duda no se va a dar en lo que respecta a los resultados de estas elecciones, es de construir el modelo PLDista que tiene vocación de eternidad. No hay ninguna duda que frente a lo que hemos estado discutiendo nosotros, hay una voluntad organizadora de todo el proceso histórico y social que hemos vivido en los últimos 15 años. Y esa voluntad apunta hacia una vocación de eternidad. Una cosa fundamental, también se infiere de todo lo que se ha dicho aquí, es descubrir que el partido de gobierno, tal y como sucedió con Trujillo y como sucedió con Balaguer y como sucedió con Santana y con Báez, etc., ha hecho de la posesión del dominio del aparato del Estado una naturaleza o una segunda naturaleza. Y obviamente el resultado es lo que estamos viviendo, la desestructuración de los partidos como parte del juego democrático, la falsificación de la voluntad popular. No es libre quien ejerce el derecho al voto, si lo ejerce a partir de todo un proceso de mediación social que adultera la voluntad. Y en consecuencia, no vamos a asistir a unas elecciones. Yo creo que vivimos en el seno de una caricatura de democracia y las elecciones van a, de alguna manera, parir un resultado semejante. Bueno, al final en nosotros ha primado un denominador común y yo me he dado cuenta que es una tremenda preocupación por la salud de la sociedad dominicana. Y cuando hablo de la salud política. La gente ya no es indiferente al problema de la corrupción. No es verdad que es masiva la respuesta como quisiéramos, pero se ha ido poco a poco adueñando de un discurso, de una práctica y de una inconformidad que le preocupa al poder y al mismo gobierno. Hay una presión social de jóvenes profesionales y un segmento de la escasa clase media que nos queda, que ha hecho conciencia de que no debemos seguir indiferente a este quehacer de los políticos que es tan aplastante sobre nosotros. Entonces yo creo que hay que apostar a la ciudadanía y tener fe en que el porvenir puede ser mejor si la gente se empodera, como se dice hoy, y toma conciencia de nuestros problemas y da respuestas. Así es, tener fe, participar, y precisamente es lo que buscamos con este proyecto Así las Cosas, el empoderamiento ciudadano, la participación de cada uno de ustedes. Será hasta la próxima semana, no sin antes agradecer públicamente nuevamente a cada uno de nuestros invitados, porque nosotros insistimos durante más de 2 semanas para que ellos y ella estén aquí en este programa especial Expectativas 2016. Juan Miguel, gracias por estar aquí. Pavel, Rosario, el señor Miguel, a Ricardo y a Andrés. Gracias del alma, a ustedes gracias por la sintonía y la próxima semana estaremos entregando otra edición de Así las Cosas.